Bueno, feliz cumpleaños. ¿Cómo están mis guerreras y mis guerreros? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrita, suscrito en mi canal, pues gracias por todo tu apoyo y qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver lo que viene para tu cumpleaños en estos momentos. Así es que esta lectura es válida, por supuesto, lo que falta del mes de noviembre, todo el mes de diciembre y hacia adelante. Esto es lo que viene para ti. Este es mi regalo de corazón a corazón para ti, espero que lo disfrutes. Tus energías, ¿cómo van a estar? ¡Uy, qué belleza, Sagitario! Viene un viaje, son las energías que tienes en estos instantes en la mente. ¡Qué belleza de carta! Iniciamos esta lectura de cumpleaños, pero vibrando en alto para ti, Sagitario. Estoy recibiendo todas esas energías fuertes y de alegría tuya y de triunfo que viene para ti. Esas energías, para algunos de ustedes, estos viajes pueden ser literales. No necesariamente tiene que ser lo que lo vas a hacer inmediato. Puede ser que estás planeándolo. Puede ser que estás organizando algo para enero. Puedes estar organizando algo para el próximo año. Pero lo que está activado para ti es viaje, en todo el sentido de la palabra. Para algunos puede ser un viaje interno, un descubrimiento, ese viaje que necesitas hacer para enfocar tus metas, enfocar tus sueños, enfocar tus planes, ¿sabes? Para otros es literalmente te vas a montar en un avión o vas a hacer algún tipo de viaje o desconexión de vacaciones. Esa es la energía fuerte que viene para ti. Esto también lo podríamos interpretar como un camino nuevo que viene para tu vida. Ese viaje es una nueva aventura que vas a estar iniciando de ahora en adelante, cerrando este año 2021 con fuerza para iniciar el 2022 por lo alto. Esa energía está muy espectacular, me encanta la luz del sol aquí, cómo sale esta imagen indicándote que vamos hacia la luz, vamos hacia ese camino en donde se deja la oscuridad atrás. Y ahora la luz, el sol va a brillar en tu vida. Así que para cada uno de ustedes puede tener un término diferente. Toma lo que resuena contigo y lo que no, déjalo ya en una esquina. Y si son cosas buenas, por supuesto que prepárate para recibirlas. Ahora, vamos a ver cuáles son los retos que se te podían presentar de manera general. Y por supuesto aquí vamos a ver cómo manejarlos. Veamos. Los vienen para ti y después de eso vienen las bendiciones para ti. Así es que vamos, muy bien. Los retos. Vamos a ver aquí. El reto de la participación. Muy bueno ese reto. Y también el reto de la fuente. Mira, otro sol. Otro sol. Es que por supuesto estamos ya en tu temporada. El sol está en ti. Y aquí vas a estar recibiendo grandes bendiciones. Aunque las cosas para algunos tal vez no las veas con claridad, viene. El reto de la participación le está indicando a algunos de ustedes que efectivamente tal vez el trabajar en equipo, el aceptar las ideas de otras personas o el que tus ideas, comentarios, opiniones sean aceptadas por otras personas puede ser la parte que va a representarte ese gran reto a ti para poder encontrar la felicidad, la tranquilidad y armonía. Entonces depende de en qué parte, en qué extremo tú estés. Si estás en el extremo de que no estás comprendiendo la opinión de otras personas, tu manera de ver las cosas es la manera correcta y la única y nadie te va a hacer cambiar de opinión. O si estás en el extremo de que tu opinión es la que nadie está escuchando o no quieren prestar atención. Entonces es importante encontrar ese balance para que ese reto de la participación, escuchar a los otros, tú ser escuchado, tener esas energías, no vayan a afectarte tu dificultad. No vayan a afectarte ni vaya a ocasionar una dificultad, mejor dicho, en ti. Entonces, esto tú todo lo puedes manejar, es lo que siempre yo les digo a todos mis guerreros de todos los signos. Y esta lectura, por supuesto que aplica para Sagitarios que estén de cumpleaños, pero de igual manera lo pueden escuchar quienes tengan Sagitario como su signo ascendente o su signo lunar. Entonces, esa es la energía que tienes que trabajar para que eso no vaya a afectar tu felicidad. Listo, lo puedes manejar. Respetar la opinión de otras personas y que respeten también tu opinión. No se puede en algunas ocasiones siempre estar de acuerdo, pero sí se puede tener un entendimiento y respetar las opiniones de ambas partes. Con eso te va a ir bien. Ese consejo te va a ayudar muchísimo.
El otro reto que tenemos aquí va a ser la carta de la fuente. Y el mensaje, como yo lo estoy percibiendo para ustedes, mis Sagitarios que están de cumpleaños, apenas la vi, me marca un conflicto que podrían llegar a tener con personas que estén en autoridad. Figuras de autoridad en tu vida. Jefes, socios, para algunos tal vez incluso hasta personas del gobierno, personas con las quienes tengas que hacer algún tipo de trabajo, personas de autoridad, jueces. Eso es lo que puede representar un reto para ti. Entonces, tal vez es porque no están escuchando tu opinión, tal vez es porque no te están permitiendo participar. Es importante entonces de que trabajes y superes estos retos para que las cosas no te vayan a estar afectando. Si me está llegando también un mensaje para algunos de ustedes, hay una energía en donde, oye, muchísimas gracias a todos por dejar sus deditos para arriba, suscribirse, compartir este video. Es un video extra que estoy haciendo, el de los cumpleaños. Todos los meses siempre los cumpleaños tienen su lectura especial, así que espero que la estén disfrutando. Hay algunos de ustedes tal vez que incluso podrían estar empezando un viaje, y este viaje tal vez tenga que ver con la búsqueda de algún tipo de manera de quedar en embarazo o de poder tener hijos. Recuerden también que cuando yo hablo de embarazos o tener hijos, para algunas personas son bebés humanos, para otras personas pueden ser sus mascotitas. Entonces puede ser también que quieres ir a buscar algún tipo de tratamiento o algún tipo de estas situaciones. Pero veo como un viaje que tenga que ver tal vez con algún tipo de proceso de adopción para algunos de ustedes, o que tenga que ver con algún proceso de inseminación artificial, o buscar algún tipo de embarazo o adopción. Para algunos, recuerden sus lecturas generales. Para otros, estos como son los retos, es de no tener conflictos con personas de autoridad. Gracias a todos por sus deditos para arriba. Espero que estés disfrutando de lo que viene para ti. Esta es la lectura de cumpleaños. Yo estoy muy feliz de poder hacerla. Mira, ¿cómo se resuelve estos problemas? Vas a tener todas las posibilidades para poder resolverlos. ¡Ey! Y tienes otra vez referencia al sol. Mira, el sol, el sol, el sol. Esto lo vas a poder resolver. Van a haber grandes posibilidades para ti para que puedas resolver todas estas situaciones, todos estos retos. Eso no va a bloquear tu felicidad ni va a ser nada de lo cual tengas que preocuparte. Así que mente siempre positiva. Y aquí yo veo mucha luz para ti, muchas bendiciones. Esa energía de salir de la oscuridad, esa energía de ahora estar preparándote para recibir bendiciones está más fuerte que nunca. Tienes 3 soles. 1, 2, 3. Mira eso. Las bendiciones que vienen para ti. A ver. Y déjame saber en los comentarios cuándo estás de cumpleaños. Este mes de noviembre, en el mes de diciembre. Manténme al tanto de cómo te va, cómo se manifiestan las cosas para ti. Déjame saber cuándo es tu cumpleaños. Bendiciones que vienen para Sagitario. Tienes la carta de la plenitud, pero qué belleza. Este año lo vas a terminar, Sagitario, sintiéndote de que has alcanzado y que has progresado. Sintiéndote plena, sintiéndote pleno. Y esa es una de las grandes bendiciones que viene para ti. El sentir de que a pesar tal vez de que a tu alrededor las cosas no han estado siendo las mejores, tú dentro de todo has estado protegido, has estado protegida. Ahí está esa energía a tu alrededor. Tú en el centro sintiéndote plena, sintiéndote pleno. Esa va a ser una de las grandes bendiciones que viene para ti de ahora en adelante, tu cumpleaños, que se van a activar para este 2022 también. De aquí en adelante. Plenitud. Lo que represente esa palabra para ti es lo que viene. Vas a sentirte, ¿sabes? Me tengo una energía en mi cuerpo de algunos de ustedes, así como donde te sientes feliz con la vida, te sientes feliz contigo, te vas a sentir feliz con lo que has alcanzado. Si no te sientes así ahora, no te preocupes, esa energía viene para ti. Tenemos que trabajar en la mente positiva, Sagitario. Vamos a ver cuál es la segunda bendición que viene para tu vida. Y en esta tirada también voy a sacarle más adelante los mensajes de las cartas del propósito de vida. Gracias, Elsa, por estar motivando a todos mis guerreros y mis guerreras a que dejen sus deditos para arriba. Eso ayuda muchísimo a que mi canal se mantenga aquí presente en YouTube. La segunda bendición para Sagitario.
Uy, 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 qué fuerte, Sagitario, soltar. Y esta es bendición para ti. Soltar. Todo a lo que has estado apegada, apegado, lo que no funciona en tu vida, lo que no ha servido a tu energía para progresar, para avanzar, me colocan una imagen así como que se está descascarillando. Eso se va a alejar de ti. ¿Sabes? Me colocan también la imagen como cuando se muda de piel. Cuando se muda de piel, me viene esa energía hacia ti, esa fuerza en donde ahora vas a estar mudando de piel, donde vas a estar cambiando ciertas cosas, soltando lo que no funciona, soltando lo que no sirve para ti, preparándote solamente para recibir cosas buenas, solamente las cosas que realmente te sirven y te ayudan, no cosas negativas, no cosas que no te están aportando. Es momento para dejar ir, soltar. Y con razón viene este momento. Hay algunos de ustedes tal vez que puedan estar pensando en hacer algún tipo de viaje espiritual para encontrarse consigo mismo, soltar todas energías negativas, soltar los tipos de apegos. Algunos de ustedes podrían estar iniciando un nuevo estilo de vida en ese aspecto de, me colocan en la mente como algún tipo de práctica religiosa espiritual. Hay algunos de ustedes que eso tal vez lo van a poner en práctica al 100%, convertirse en practicantes de budismo o de cualquier práctica que tú tengas. Otros solamente va a ser como la experiencia que va a venir para ti. ¡Qué belleza! Finalmente soltar, Sagitario. Todo lo que no funciona, todos los apegos negativos, toda la energía tóxica, toda la energía que te ha estado reteniendo, se va. Pero siempre les indico, se va en la medida que tú trabajes para que se vaya. Se va en la medida en la cual tú estás dispuesto a fluir con el universo, con Dios, con tus ángeles, con lo que tú creas para que eso se vaya. Porque yo puedo ver aquí en las cartas de que eso es lo que viene para ti. Pero si tú insistes en aferrarte a algo, alguien, un trabajo, una persona, cosas que no te aportan, que no te dan felicidad, que constantemente te retrasan, te anclan, pues no se puede hacer más nada porque tú no has tomado la decisión de dejar eso ir. El universo te va a colocar en el momento perfecto para que lo dejes ir, para que empieces con esa energía fresca. Y la tercera bendición que viene para ti, tenemos aquí la carta de la lucha. Eso está muy bien. Esa carta en el aspecto de bendición, tienes 3 bendiciones. Te habla de que de ahora en adelante tú vas a luchar por lo que tú quieres, por lo que tú te propones, por lo que está en tu mente. Esto te va a ayudar a ti a que luches por tu vida, por tus planes, por tus sueños, a luchar por ti. Se va a despertar como esa llama dentro de ti de fuerza, de pasión por la vida, de tomar acción, de no ser un espectador más en tu vida. De ahora en adelante, tomar el timón. O sea, se prende esa energía dentro de ti. Mucha consistencia, determinación. Mucho más que motivación, porque hay veces que si la motivación no está, pues no te levantas y no tomas acción, no luchas. Más que todo es consistencia lo que viene para ti. Así como una consistencia como disciplina. La disciplina de un guerrero, de una guerrera, donde constantemente, quiera o no quiera, se levanta y lo hace. Ese es lo que viene para ti, esa es la energía que viene para ti. No importa tu edad, no importa tus planes, no importan tus sueños, esa es la energía que se va a estar activando en ti. Te corresponde retomarla y activarla. ¡Qué belleza! Déjame saber qué te parecen estas energías que se activan y estos retos que vienen para ti. ¿Hacia dónde te diriges? Tu destino. Veamos. Esta es una lectura especial de cumpleaños. Este tipo de lectura solamente lo hago para los cumpleañeros. Así que, Happy Birthday to you. Soy terrible cantando, pero no importa, yo te la canto, te la dedico. Te regalo este cumpleaños para que te animes, para que recibas este cumpleaños con muchas energías positivas. El día que cumples años, ahora en noviembre, en diciembre, vuelve a ver este video para que te cargues de energías positivas. Porque estas energías que tengo ahorita mismo se las estoy transmitiendo a ustedes por medio de la lectura
Es algo que nunca había comentado así públicamente, pero las energías se traspasan, son energías. Así que si necesitas levantar tu ánimo y levantar tu energía, ven a ver esta lectura. Ya sabes, algunas ocasiones salen cosas un poquito no tan buenas, pero yo siempre te doy la solución, o pues lo que yo veo como solución. ¿Hacia dónde te diriges? Tu destino. Vamos a ver. Y aquí tenemos la carta de la comparación. Te diriges a algo grande, porque si te ha salido la carta de la comparación te indica de que muchas personas van a tenerte en la mira. Y para poder compararte con otras personas, algo bueno tienes que estar haciendo. Así que hacia tu destino viene estar en la mira, estar en el punto protagónico, estar enfrente, estar en el escenario, estar en el centro. Y esto no quiere decir así esa energía de, ay, soy el centro de atención. No, nada de eso, nada de parte del ego. Vas a estar en el centro del escenario. Ahora tú vas a ser la persona que todo el mundo busca, la persona que todo el mundo observa, la persona que todo el mundo sigue como un ejemplo. Por eso se activan esas cartas de la comparación para ti. Porque la gente va a estar en estos instantes pendiente de lo grande que vas a estar haciendo. Si nadie te compara con nadie es porque para algunas personas pues no estás haciendo nada diferente. Pero si te están comparando es porque estás resaltando, porque estás destacando, porque has tomado tu vida por el timón, porque has tomado el toro por los cuernos, como se dice. No literalmente, obviamente. Pero eso es lo que viene para ti. Uy. Y acompañado de lo simple y lo ordinario. Un momento en el cual veo para ti que vas a tener de todo. Todo lo que has soñado lo vas a tener. Pero espero poder explicarte lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo esa energía como que vas a tener todo lo que has soñado, pero ya no lo necesitas. Entonces es esa energía como de admiración, de, ok, quería tener esto, ha llegado a mí, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a las estrellas, gracias a mi esfuerzo, ha llegado, pero ya no lo necesito. Esa energía de conectar con la naturaleza, de conectar con las cosas simples, es lo que más va a predominar en ti. Entonces, para algunas personas podría ser algo irónico, es como que ahora que vas a tenerlo todo, y vamos a manifestar que vas a tener todo, por supuesto que sí, decrétalo. Es como que, ok, ya lo tengo, pues qué bueno, gracias Dios mío, voy a procurar de que esto ahora pueda ayudar a personas que lo necesiten. Eso es lo que yo veo para ti. Vas a llegar a un punto de obtener grandes cosas que tú pensabas que necesitabas, pero que Dios, el universo, tus ángeles, lo que tú creas, te lo ha puesto a ti para que tú seas la herramienta y puedas ayudar a otras personas con eso que tú pensabas que era para ti, pero no era para ti, tú no lo ibas a necesitar. Otras personas lo iban a necesitar y la manera de esas personas tener acceso a eso es por medio de ti. Ahora, yo estoy canalizando estas energías y se lo estoy expresando de esta manera. Déjame ponértelo de una forma práctica ahora, si me permites. Para algunos de ustedes esa herramienta, eso que va a llegar a ti, ahora puede ser dinero. Para otros ahora puede ser conocimiento. Para otros ahora puede ser tomar la decisión de enseñar y ayudar a otras personas, ¿sabes? A eso me refiero. Para otros, ustedes tal vez estaban deseando tener una flota de autos. Estaban deseando tener una frutería o un puesto de verduras, un puesto de vender tacos, de vender empanadas, de hacer dulces. Y lo vas a obtener, lo que sea, lo vas a obtener. Pero te vas a dar cuenta al final de que es más que todo para ayudar a otras personas. Hoy las energías Sagitario para ti están que brillan. Estoy que jeje, estas energías están al máximo. Qué belleza de lectura para ti. Recordarte siempre de que no todos vamos al mismo ritmo, no todos estamos en el mismo camino. Fuerza imparable, me encanta. Jorge Andrés Hernández, gracias por ese mensaje. No todos estamos en el mismo camino, no todos vamos a la misma velocidad. A unos se les va a estar manifestando más rápido que a otros. Otros va a tomar un poquito más tiempo, pero llega. Así que tienes que confiar. Tienes que confiar.
Y ustedes saben muy bien, quienes han estado conmigo desde que inicié, desde hace muchísimos años, si yo veo que aquí vienen cositas difíciles, yo te digo, hey, mira, esto está un poquito complicado, puedes trabajarlo de esta manera y de esta manera se resuelve, pero tú dale, todavía no despega, pero salimos de esa situación. Y lo que estoy viendo aquí para ti son cosas muy buenas. En cuanto a tu energía, lo que el universo, Dios, lo que tú creas está poniendo para ti. Te corresponde a ti reclamarlo y decir, claro que sí, eso va a ser mío. Yo te digo, pues reclámalo en los comentarios. Recibo todas estas bendiciones para mí. O ponlo, si no quieres dejar comentarios, no importa. Lo importante es el mensaje y que llegue a tu alma. O esta lectura de corazón a corazón para tu alma. Escríbelo en tu celular, en una hoja, en un cuaderno, en tu diario. Pero repítelo. Estas bendiciones son para mí. Bien, seguimos. Vamos a dejarte esta carta de viajando aquí, bella, espectacular, ahí para que la veamos y canalicemos eso. Tienes 3 soles que te han salido en estas lecturas. Lo que pongas en tu mente lo vas a estar manifestando. Reclama todas las bendiciones, solo las bendiciones. Si pones en tu mente cosas negativas, ay no, este J está diciendo eso porque sí, pero eso no me va a pasar a mí. Quiero informarte que tú acabas de decretar de que no te va a pasar. Tú mismo, tú misma, lo acabas de decir. Ay, no, eso no me va a pasar. Pues, claro, no te va a pasar, tú lo acabas de decretar, tú mismo lo acabas de decir. Atrae. Soy energía, soy luz. Veamos lo que viene para tu futuro. Ah, mira la última carta del mazo. Lo voy a dejar en el mazo. Pero mira la última carta del mazo. El sol, nuevamente. Y justo está el sol en tu signo, porque estás de cumpleaños. Y ahora mira la carta que te ha salido, de nuevo el sol, lo que está oculto. Mira, con eso sí me llega un mensaje también para algunos de ustedes. Las cosas que estén ocultas van a salir a la luz. Recuerda que todo eso te va a ayudar también a soltar. Y lo bueno entonces va a ser eso. Este momento el sol te está iluminando tu vida, está cargándote de energías y por ende las cosas que no sirven se tienen que ir. Si necesitas desahogarte cuando las cosas que están ocultas salgan a la luz, regresa a este video, escúchalo, cárgate de energías positivas. Yo siempre transmito energías positivas por medio de mis lecturas, algo que nunca había comentado, pero ahora siento la necesidad también, como han salido tantas cartas del sol, de indicártelo, Sagitario, para que regreses al video, descárgate en los comentarios y cárgate de energía positiva. Bien, lo que viene para tu futuro, vamos a ver. A ver, mensaje general. Mira la carta que salió, la torre, pero salió al revés, junto con la carta de la rueda de la fortuna. Ay, espérate, hay otra carta aquí también. Y el 2 de espadas. Mira, apenas yo vi estas cartas, para tu futuro, se te va a poner el mundo de cabeza. El mundo va a girar en tu vida. Hey, gracias a todos por los que están dejando sus deditos para arriba. De verdad que sí, eso ayuda muchísimo a mi canal. Habemos casi 300 personas y 148 likes. Yo pensé que la lectura estaba poderosa. Parece que no están dejando sus deditos para arriba. Bien. Con esto yo estoy viendo de que, ¿sabes? Siempre se dice así como que pues va a llegar el momento en que todo llega a su final, algo aquí va a terminar. Eso ya pasó. Lo que yo estoy viendo con estas cartas es que ese momento del final, ese momento del bajón, ya pasó. Y lo que viene para tu futuro es lo que viene después de eso. ¿Sabes? Me viene a la mente como cuando, para poderlo canalizar así terrenal, cuando se termina una película y de repente tú ves que en la película había pasado muchas cosas, en la película muchas dificultades y al final el protagonista o la protagonista de la película ya logra todas sus metas y justo ahí cuando lo logra y hace sus sueños realidad se acaba la película. Y es como que, ok, pero ¿qué pasó? Me gustaría, ¿cómo le fue? Eso es lo que viene ahora para ti. Lo que pasa después de ese momento es lo que viene para ahora en tu vida. Porque con esto estoy viendo esa energía de que lo que terminó, listo, terminó, déjalo en el pasado. Ahora vas a empezar de vuelta. Con esta carta del 2 de espadas, al revés, ya no hay duda, ya no hay inseguridad, Sagitario. Vas para adelante. Como decimos acá, así bien coloquial, acá, vas para adelante. Vas por fuera.
Y si no has llegado a este momento, estás en el medio de esa turbulencia, no te preocupes, está por terminar ese enredo, esa situación difícil está a punto de terminar. ¿Sabes? Te puedo dar ese mensaje también. La situación difícil en la que te encuentras en estos instantes, cuando este video llegue a ti, ayúdame compartiendo este video, porfa. Los que están acá, cuando el video termine, se lo agradezco para que otras personas de Sagitario también puedan recibir este mensaje. Cuando en la situación de dificultad que te encuentres está pronto a terminar. O sea, va a terminar que vas a quedar con la boca abierta, así como que, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Si yo estaba en medio de un enredo en mi vida y ahora de la nada así, ¡pup! Ya, ¡plup! Todo desapareció y todo está bien. No puede ser, algo está mal. No está nada mal. Nada está mal. Va a ser una cosa así como que ¡pum! Se te va de la vida. Como cuando pasas una diapositiva en un PowerPoint. ¡Pum! Se te fue de la vida. Eso es algo increíble para ti. Donde tú sentías que estabas estancado, ya no hay estancamiento. Ahora hay avance, hay progreso, ya todo esto terminó. Y fíjate que son dos cartas que si hubieran salido al derecho son fuertes, son pesadas. La carta de la torre, que habla de destrucción, pero está solo al revés, o sea que está bien. Y la carta del 2 de espadas, que te habla de bloqueo. O sea, si esa carta sale al derecho, es como que, uy, Sagitario, mira, sí va a haber como un estancamiento, pero esas cartas pesadas te han salido al revés. Todo lo contrario, hay progreso, hay avance, cambia la suerte para ti. A ver, vamos a ver en el aspecto del trabajo que viene para ti. En el aspecto laboral, profesional, vamos a verlas. Mira, As de copas, caballero de espadas, reina de bastos, la luna y el 8 de espadas. Mira, en el trabajo que estés en estos instantes, déjame sacar una carta más y completo aquí. 4 de oros. Viene un gran cambio en tu vida laboral. Para quienes estén trabajando, viene un gran cambio en su vida laboral. Aquí yo veo una energía de una persona que se veía así como tu competencia, una energía de una persona que estaba tratando de perjudicarte, que siempre estaba tratando de atacarte y de opacar tu luz. Esa persona no va a poder continuar afectando tu vida profesional, tu vida laboral, ya sea que trabajes para alguien, ya sea que tengas tu negocio. Una persona que se veía como una competencia para ti, que estaba tratando de, tal vez energéticamente incluso, afectar tu vida, afectar tus planes, afectar tu abundancia. Como si esta persona hubiese tratado de absorber tu energía, de quitarte tus bendiciones, de quitarte tus cosas. Y tal vez de una manera, Sagitario, inconsciente. Tal vez esta persona no lo estaba haciendo conscientemente, de querer quitarte tu luz, de querer quitarte tu energía, de querer quitar tu bendición. Pero siento que en el aspecto de tu trabajo esta persona lo estaba haciendo. Y para quienes resuenen esto en tu vida, tú podrás tal vez identificar quién en tu vida de repente estaba abajo, en el fondo del abismo, y tú estabas arriba, y de repente esa persona empezó a contactarse contigo, empezó a hablar contigo, empezó a meterse en tu vida, y de repente esa persona ¡pum!, quedó arriba, y ahora tal vez seas tú quien estás un poquito abajo. No te veo en el fondo del abismo como estaba esa persona, porque jamás, Sagitario, tu energía es súper fuerte. Y no te vas a dejar. Recuerda que tienes esa carta de la lucha allí. Pero es como que maybe tal vez sea el tiempo de tomar un poquito de distancia de esa persona. Puede ser una persona que quieres muchísimo, y no tienes nada en contra de esa persona, pero por alguna razón ha estado absorbiendo tu energía. Para otros de ustedes puede ser una persona así que terrible, tu archienemigo, tu némesis, que obviamente vas a identificar y necesitas quitarla de tu vida, pero siento que para algunos de ustedes la manera más fácil de poder identificarla es esa es una persona que estaba abajo y de la nada de repente, cogió para arriba y tú quedaste estancado. No te preocupes. Mira las cartitas que teníamos aquí antes. El mundo va a dar la vuelta
y ahora tú vas a quedar nuevamente arriba. Y para cada uno de ustedes allí va a tener una lección, un aprendizaje, no desenfocarte. Algunas veces Dios, el universo, los ángeles, en lo que tú creas, todas las creencias, todo el mundo son bienvenidos acá. Por eso en ese aspecto siempre los menciono a todos y los generalizo, en lo que tú creas. Cuando te da las bendiciones, algunas veces tendemos a pensar de que esas bendiciones nos llegan primero para que ayudemos a otros. No, esas bendiciones te llegan primero a ti, para que tú estés bien. Una vez que tú estás bien, tú puedes ayudar a otras personas. Pero estar bien no es una estabilidad de un mes, 2 meses. El estar bien es estar bien por un buen largo periodo de tiempo, trabajar en poner tus cosas en orden. Y una vez que ya todo lo tuyo está en orden, puedes empezar, ¿sabes?, a compartir esa bendición. Pero inicialmente la bendición te llega para ti, para que resuelvas lo que tienes que resolver. Y una vez que lo resuelves, entonces es como que vamos, claro, por supuesto, ayuda. Pero si la bendición te llega y empiezas a ayudar y ni siquiera te has ayudado tú mismo, primero Dios, el universo dice, vamos, pero ¿para qué te di la bendición? Si era para ti, primero para ti, para que resuelvas, después resuelve y ayuda a los demás. Pero esa persona en el aspecto del trabajo que ha estado afectándote de esa manera, ha estado tratando de dividir también, veo aquí como división en el trabajo, 2 grupos en el trabajo para algunos de ustedes. Y como siempre te digo, cuando yo hablo del trabajo, trabajo en todo, en general, desde las personas que tienen su puesto de tacos en el mercado, hasta las personas que tienen su negocio y los que trabajan en una oficina. Esto es general. Yo veo aquí que han creado 2 grupos. 2 grupos en tu vida laboral. Se ha dividido eso. Los que están a favor, los que están en contra de ti, los que te apoyan, los que no te apoyan. Y eso ha sido causa de esta energía, de esta persona que está en tu vida. Déjame saber si estás disfrutando de esta lectura. Me he tomado un tiempo con calma para hacer esta lectura para ti, Sagitario. Te digo que cuando empecé la lectura he sentido y todavía tengo una energía fuerte para ti dentro de mí, que por supuesto te estoy transmitiendo por medio de esta lectura. Entonces, como siempre te indico, yo te digo las cosas buenas y las no tan buenas, y las no tan buenas te digo cómo se resuelve. Ese distanciamiento, esa separación, esos grupos que existen, todo eso va a terminar. Tú te vas a liberar de eso. Tienes esta carta del 8 de espadas, que en este mazo que estoy usando para ustedes de cumple, se llama el tarot de después. Si te fijas, las ilustraciones son distintas. Tú te liberas de eso. Eso no te va a afectar. Esa persona seguirá su vida, seguirá su camino, pero tú tienes que proteger tu energía. Tienes que proteger tu core, tu fuerza, tu alma, tu energía central. Para que... mira, justo. Justo la carta del 4 de oros, protegiendo tu energía. Esta carta del Reaper o la muerte que se ve aquí, esta persona, este es el 4 de oros. Pero aquí vemos a la muerte. Quería venir a quitarte lo tuyo. Y tú así ves, no señor, no, aquí no es. Tal vez pude haber bajado la guardia un poquito, pero ya tengo todas mis herramientas. La carta de la lucha, mira, ya comprendo. La carta de la lucha está de vuelta de pie para decir, fuera. Fuera, 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 fuera. Para algunos de ustedes, esto tal vez sea algo que tienes que soltar. Para otros, si estás en el medio de esto, ya tú sabes, eso no va a suceder. Esta persona que ha afectado tu energía, esta persona que ha absorbido tus bendiciones y tus dones, no va a poder. No va a poder. Y como te digo, puede que en alguna ocasión esta persona no lo esté haciendo de mala intención. Simplemente la energía que está con esta persona no es tan positiva, ¿sabes? La persona puede ser muy divina, muy linda, muy nice. Cuando digo linda me refiero a su personalidad, no físico. Pero la energía que está con esta persona no es positiva. Necesita mucho trabajo. ¡Ah! Oye, y fíjate, tiene el sunflower, es como el girasol. Un sol también. ¡Ah! Para algunos de ustedes esto es lo que va a estar saliendo a la luz. Que te dije que viene algo que va a salir a la luz, ¿ah? Un secreto que va a estar saliendo. ¡Wow!
Pero no te preocupes, tú vas a estar bien. Tú vas a estar, si no has estado arriba, vas a estar arriba. Ah, Mariel, sí, o sea, la energía de la persona yo la marco como una persona no mala, pero su energía, las guías, sus guías, su energía que tiene detrás, sí, no es muy buena. Bien, tú sales bien de esta situación, en esta situación laboral, porque tú eres para estar así, con esta haz de copas, llena de abundancia, llena de protección, compartiendo esa luz, siendo una mensajera, un mensajero, vas a llegar a esa situación. Y como te digo, tanto las personas, tu misión puede ser vender flan, hacer empanadas, vender flores, tener un negocio. Tú puedes trabajar en una oficina y de igual manera tienes un propósito. ¿Por qué? Porque cuando puedes ser mecánico o mecánica, ¿sabes? Puedes ser constructor, puedes trabajar ayudando en el hogar, haciendo limpieza, no importa. Todo lo que hagas impacta, porque estamos en una sociedad, vivimos en sociedad. Tienes clientes, trabajas con personas o personas trabajan para ti. ¿Cómo aplica? Y ese contacto, esa interacción, esa energía siempre elevada, esa sonrisa, ese buenos días, esa actitud de cómo está, en qué le puedo ayudar. De esa manera estás expandiendo tu amor y tu luz. Y yo soy de quienes creen firmemente en que, por ejemplo, si vendes un producto, si haces tortillas, empanadas, dulces, o tienes un negocio, y principalmente si lo trabajas con tu mano, la energía que tú tienes se la estás transmitiendo a otras personas. Incluso cuando estás haciendo tu desayuno o la comida para tu familia. Si tú estás bien, cargas ese alimento de energía positiva y tu familia se la gozan y la disfrutan. Pero si cocinas, por ejemplo, de mal humor, si cocinas estando enojado, si cocinas estando enojada, esa energía es la que le transmites a la comida y esa es la energía que se lleva a la gente. Y eso no es lo que queremos. Todos, absolutamente todos, independientemente de la posición laboral que tengamos, la posición social que tengamos, donde vivimos, somos importantes. Valemos. Y nuestro propósito y nuestra misión es igual de importante que la de Elon Musk, que crea cosas para el espacio y los manda para allá, para el espacio y todo esto. Es igual de importante. Porque a escala estás impactando vidas con lo que haces. A ver, finanzas. ¿Quieren ver qué viene para las finanzas? A ver, ¿cómo está ese aspecto ahí? Hey, gracias a todos por dejar sus deditos para arriba, por compartir este video, por suscribirse, por activar las campanas. Esta lectura de cumpleaños está un poquito extendida, pero las estoy disfrutando. Espero que ustedes también. Esta es la lectura de cumpleaños para Sagitario. Igualmente aplica para quienes tienen Sagitario dentro de su signo lunar y ascendente. Espero que la estés disfrutando. Recibe todo lo bueno. Abre tu alma y tu corazón y pues lo que no es tan bueno simplemente toma la idea para que no te suceda y si te sucede sepas cómo salir de eso. Bien. ¡Ay! El ermitaño. Viste que mira, solamente el ermitaño, la carta del ermitaño te habla de la energía que percibe una persona que está como recluida, una persona que está como oculta, una persona que está como escondida, como introvertida. No sale de su casa, por tanto, ejemplo. Pero te cayó al revés, de vuelta. Lo que me indica de que sales de tu caparazón. Sales de tu caparazón. Bien. Finanzas, ¿qué veo aquí? A ver, veamos. La carta del 4 de copas. La carta del colgado. ¡Oh, qué belleza! Mira, ¿recuerdas lo que te estaba mencionando de poder tener ahora para darle a otras personas, de poder tener grandes bendiciones? Si ya estás en esa etapa, recuerda, la vida siempre es por etapas. Ahora tú vas a poder, porque veo una persona como que se quita el pan de la boca para dársela a otra, la comida de la boca para dársela a otra persona. Y esto estamos hablando de las finanzas, o sea que en el aspecto financiero, mira, ahí está.
tú vas a poder estar a futuro en una situación en la cual a futuro tú te vas a poder quitar el pan de la boca, por decirlo de alguna manera, y compartirla y ayudar con otros. Esta copa que aquí se ve derramando, como yo la interpreto, es, tienes suficiente para tú estar bien, que es lo que estábamos hablando, tú tienes que estar bien para después poder compartir y ayudar, para poder ayudar a otros. Y mira, en mi mente lo que me estaba imaginando es tú regando esta agua, que es el dinero, es la abundancia, otra persona que no está conectada a ti, recibe de esa agua y puede ayudar a alguien más, ¿sabes? Recuerda, yo interpreto las cartas de una manera completamente diferente, por medio de la intuición, mensajes que recibo de parte de mis guías, mensajes del más allá. Y justamente viendo esta carta, esa es la energía. O sea, puede que no te des ni cuenta, ahí está, de que lo que tú estás esparciendo, la luz que tú estás llevando, el dinero que tú estás dando, donando, brindando, ayudando, soltando, dejando ir, otras personas lo van a tomar y para ellos va a ser un gran tesoro. Y mira esta carta del 10 de copas en el aspecto financiero que estamos hablando. Ya no hay escasez, hay abundancia. Mira esta familia feliz, reunida, haciendo una barbacoa, riquísima barbacoa argentina. Me falta, tengo que ir por allá, por mi barbacoa argentina. Toda la familia feliz compartiendo. Feliz, mira, todo el mundo está aquí feliz, reídos, tranquilos, no hay problema, no hay discusiones, no hay situación. Hasta el gato, mira ahí, el gato feliz de la vida. Relax, porque hay abundancia, hay comida. Lo que veo es que vas a tener suficiente para poder ayudar a otros y algunos de ustedes no se van a dar ni cuenta de que lo que estás haciendo está impactando la vida de otras personas y le está llevando muchísima abundancia y muchísima felicidad. Hay algunos de ustedes con esta energía que podrían incluso o abrir una fundación o formar parte de una fundación, tal vez como voluntarios. Y estamos hablando a futuro. Obviamente esto no es estos 2 meses de tu cumple, esto es lo que viene para tu futuro. En donde vas a estar teniendo esa posibilidad. Ah, gracias, Ale. Claro que sí. Necesito ir a Argentina a comer una barbacoa argentina, la empanada y una torta de queso, creo que se llama. Una torta de queso, creo que se llama. Así es que pendientes con esto, ¿ah? Qué belleza esa energía. Alguien aquí que va a abrir, esto se puede interpretar también como abrir una fundación para ayudar a otras personas. Y hay algo aquí con la familia que está muy marcado, ¿ah? También podría ser, formas parte de una fundación que ayuda a familias, o formas parte de o creas una fundación como que rescata y tiene algo que ver con la familia. Recuerden, esto es a futuro, así que me mantienen al tanto cuando esto se dé. Pues esto está bello, está divino. Veo un gran grupo a tu alrededor. Uy, México, tengo que regresar a México. Claro que sí. Permítame un segundito, vamos a ver ahora en el aspecto del amor. Recuerda que en el amor yo siempre te hablo acerca de crecimiento personal principalmente. Sí, y también en el amor, de la forma como yo lo hablo, puede tener que ver con familiares, con amistades, con seres queridos o con pareja. Yo no lo enfoco nada más de que vamos a hablar de parejas. No, el amor es todo. Tus amigos, tu familia, las personas que tú quieres. Eso es lo que vamos a ver. Pero antes, si me permites, ya puedes entrar a mi página web y comprar tu boleto en preventa para tener un día de luz y progreso junto a mí en Bolivia. Vamos a estar en La Paz el sábado 22 de enero y en Santa Cruz el sábado 29 de enero del 2022. Dios primero. Puedes comprar tu boleto en mi página web jtarot7.com/eventos. Va a ser un taller que voy a estar teniendo, dándote tips y técnicas para soltar, para manifestar. Voy a tener mis cartas del tarot también. Vamos a hablar un poquito acerca de tarot, de las energías y muchas cosas más. Así es que te invito para que adquieras tu boleto y tengas este día de luz y progreso donde vamos juntos a trabajar en sanar heridas, soltar y manifestar un gran futuro. Ya pueden adquirir sus boletos. Gracias, gracias, gracias. En el aspecto del amor, ¿qué viene para ti a futuro?
Oye, y más adelante también puedo hacer ese taller en otros países, ¿ah? Chile, Argentina, México, España, Colombia, Ecuador. Será un honor para mí el poder estar con ustedes en este taller en Bolivia. Los espero de verdad que sí. En el aspecto del amor tenemos la carta de la Reina de Copas, el 7 de Espadas y la carta del 6 de Copas. Mira, en el aspecto del amor a futuro, aquí hay una energía en donde estamos hablando de sanación. Estamos hablando de sanación en tu vida en general. Si yo veo una situación aquí en donde algunos de ustedes les hirieron bastante con esta carta del 7 de espadas. La carta se conoce como la carta del ladrón. Pero esto fue una situación del pasado que tú pensabas que habías olvidado. Y lo que viene para tu futuro es el poder reconocer exactamente en tu corazón con esta carta de la Reina de Copas quién fue que te hizo el daño en tu vida. Porque veo con la Reina de Copas de que vas a poder entrar hasta tu corazón e identificar un trauma del pasado, de una relación o un trauma que tuviste, que experimentaste, en donde efectivamente vas a poder trabajar en reconocer qué fue lo que sucedió y sanarlo. Y eso te va a ayudar muchísimo para que puedas de esa manera entonces trabajar en ti, trabajar en tu luz, trabajar en tu crecimiento. Para algunos de ustedes esto es un trauma o una situación de su infancia que vas a poder finalmente superar. Recuerda, estamos hablando de amor, crecimiento personal. Eso lo vas a poder superar, lo vas a poder dejar ir. Mira, si estoy teniendo una energía como algunos de ustedes pueden haber sentido de que no pudiste disfrutar de tu infancia. Me viene a la mente esa energía así como de que tuviste que crecer muy rápido. Y para algunos de ustedes eso es una energía o un trauma que has tenido reprimido dentro de ti. Y ciertas de estas cosas también son técnicas y tips que voy a estar dando en el taller que vamos a estar haciendo. Va a ser un taller muy manos en la masa, trabajando con estas energías fuerte. Pero el propósito es de cerrar esos ciclos y sanar. Porque siento esto de que una persona no pudo vivir su infancia o vivir su juventud, tuvo que crecer muy rápido. Y ahora vas a poder encontrar la raíz de qué fue lo que sucedió, trabajarlo, sanar y poder de esa manera entonces conectar con eso para poder avanzar y decir, ok, listo, esto es lo que me pasó, esto es, obviamente eso no pasa así de la noche a la mañana, todo eso tiene su tiempo de sanación, esto es algo que si reconoces que ha afectado tu vida de una manera o ha impactado tu vida psicológicamente, siempre te voy a recomendar que te atiendas con un psicólogo, con un psiquiatra, salud mental es muy importante. Cualquier trabajo de sanación holística, yo lo recomiendo siempre como una terapia alternativa, si un doctor, psicólogo o psiquiatra lo autoriza, pero principalmente siempre atenderse con sus doctores, psicólogos o psiquiatras o algún tipo de terapia médica. Y si es posible alternarlo con algún tipo de sanación holística, terapia, reiki, si su doctor lo permite, bienvenido sea. Pero estamos hablando de cosas muy fuertes acá. Que yo siempre les digo, esta es la guía, este es el impulso que tú necesitas para decir, ok, necesito comunicarme con un psicólogo, con un psiquiatra para poder trabajar esto. Pero este es el impulso para decir, listo, lo reconozco. Parte de lo que vamos a trabajar también es reconocer nuestras heridas, porque en la medida que las reconocemos y las sentimos, lo podemos sanar. Pero no puedes sanar algo que no reconoces que tienes. Bueno, les dije que esta lectura para ustedes, Sagitario, está fuerte. Es muy diferente a las lecturas que usualmente hago en el canal, que son la lectura semanal. Entonces, como estamos hablando hacia futuro, por supuesto que está mucho más fuerte la lectura en ese aspecto. Igualmente siempre le pongo mucho fuerza, mucho corazón a las lecturas semanales, pero estamos viendo aquí ya hacia un futuro más largo que una semana como son estas lecturas. Por eso está mucho más profunda esta lectura. Y si te fijas,
Me estoy tomando mi tiempo, espero que lo disfrutes, ¿no? Haciendo esta lectura. A ver, esto marca efectivamente a crecimiento personal, como siempre se los indico. Reina de espadas. Uy, qué belleza. Y 4 de bastos. Esa sanación llega para ti. Esa sanación va a llegar para ti. Qué belleza. Esto era lo que algunos de ustedes necesitaban identificar. Y si esta lectura te sirve como del catálisis creo que se diría, para tú decir, ese es el momento, esto era claro, ahora lo comprendo. Voy a buscar este tipo de ayuda psicológica. Efectivamente. Mira. Hay algo. Catarsis, gracias. Catarsis. Gracias, Calipso. Y gracias, Ale, por... Mariel, gracias. Catarsis, eso. ¿Qué fue lo que dije? Catálisis. Gracias. Yo siempre le pongo un poquito de humor a mis lecturas porque son fuertes, así que para no llorar, siempre le pongo un poquito mejor de humor. Mira, hay algunos de ustedes con esta carta también del 8 de bastos que hay algo en tu vida que nunca dijiste. Hay un trauma, un dolor, un secreto en tu vida que nunca dijiste. Algo que nadie sabe. Y esto es para algunos de ustedes. Obviamente son lecturas generales. Si tú no tienes ningún trauma, tu infancia ha sido muy buena, qué bueno. Me alegro mucho que puedas tener una experiencia de vida positiva. Pero hay otras personas que tal vez no y necesitan escuchar esto. Siempre con mucho amor yo hago todas estas lecturas. Aquí hay alguien con este 8 de bastos que esto que sucedió lo tiene dentro de su corazón. Nunca lo ha podido hablar. Y eso ha estado como carcomiendo por dentro su energía y no le ha dejado ser al 100% quien debería de ser. Eso va a cambiar. Esta persona va a tener la fuerza de hablar. Que estamos viendo a ti. Así que quienes estén pasando por esta situación van a poder hablarlo, contarlo. Y eso se va a dar así como muy naturalmente, muy orgánicamente. Va a llegar la persona a tu vida que te da la confianza, el psicólogo, la psicóloga que te da la vida, si eso lo vas a manejar con terapia, de simplemente tú poder hablarlo, trabajarlo, sanarlo. No es algo forzado. Y con eso siempre te digo, cada quien va a su tiempo, cada quien va a su velocidad. No es que, Jota dijo que, voy a hablar con... No, calma. Esto se va a dar y después que se dé, tú vas a decir, oh, wow, sí, eso fue lo que dijo Jota, gracias. ¿Sabes? No gracias a mí, gracias al universo que te mandó el mensaje, gracias a Dios que te mandó el mensaje. Yo solamente soy el mensajero. Pero muy bien. Para algunos de ustedes, esto podría ser, te sale a ti, yo te estoy leyendo a ti Sagitario, pero para algunos de ustedes esto podría también marcarle a una persona muy cercana a ti. ¿Sabes? Puede ser una persona, tu súper mejor amigo, tu súper mejor amiga, puede ser tus nietos, tus hijos, tus sobrinos, tus primos. Para cada uno de ustedes es diferente cómo aplica, pero puede aplicar de esa manera. Bien. Vamos a ver, ya vimos lo que viene para ti, cómo va a cambiar tu vida, trabajo, dinero y amor. Recordad siempre cuando hablo de amor es crecimiento personal. Deberías cambiarle eso de amor a crecimiento personal, pero no, porque a veces te salen parejas también, así que si te salen parejas te lo digo allí. Así que vamos a ver ahora las cartas del propósito de vida. Te voy a sacar 3 cartitas, ¿te parece? Y estas cartas del propósito de vida, para algunos de ustedes puede ser tu misión, para otros puede ser en qué enfocar tus energías para que las cosas en tu vida se eleven, ¿sabes? Como una manera de recargar tus energías. Bien, veamos. A ver, para Sagitario, para mis cumpleañeros, propósito de vida. A ver, tenemos... algunas veces son solamente mensajes, consejos y viene justicia. Con eso del trauma de infancia, o el trauma eso que no se ha hablado, aquí va a haber justicia. Vas a recibir justicia divina.
Si no es justicia terrenal por la persona que te puede haber lastimado, por la persona que puede haber generado o creado esas heridas en tu vida, va a haber justicia divina. Cualquiera de las dos se va a manifestar, terrenal o divina. Hay algunos de ustedes también que podría estarte esta carta hablando acerca de buscar justicia. ¿Y cómo puedes buscar justicia? Algunos de ustedes pueden buscar justicia tal vez trabajando en algo que tenga que ver con aspectos legales, judiciales. Tu carrera podría tener que ver con esto. Tratar de buscar justicia para personas, niños, animalitos, lo que resuene contigo. Protección, que todo sea justo, y de otras personas que necesiten ayuda. También va de la mano con, ¿sabes que había esa energía como de una fundación como para la familia? Puede ser una fundación también para ayudar a personas que han pasado por algún tipo de trauma o situaciones de dificultad, o familias que han sido o han tenido dificultad o problemas. Así que aquí estamos hablando de esto. Para algunos de ustedes su camino tiene que ver con justicia. Ya sea que recibas justicia o que de alguna manera u otra tú ayudes a otras personas a que reciban justicia en su vida. Qué belleza ese mensaje. Recordad que durante estas lecturas yo te estoy siempre enviando energía positiva, activando buenas cosas para ti y siempre tratando de elevar la energía de todos. A ver, ¿qué más viene en el aspecto de propósito de vida para ti? Oh, mira, así como Ivonne, que dice que es Sagitario y trabajadora social. Exactos, Ivonne, muchas gracias. También puede ser en el aspecto de trabajo social. Dice Jorge que vamos por esos 400 likes. ¿Podremos llegar a los 400 likes? No, más faltan 25. Vamos a ver si llegamos. Muchas gracias por todo. Mira, Moisés Ruiz dice que es abogado. Saludos. Mucha luz para ti también. El segundo propósito de vida. ¡Wow! La carta de la protección. Tú estás protegida. Tú estás protegido. Para algunos de ustedes quienes van a estar entrando en algún tipo de cambio laboral, vas a estar haciendo algún tipo de cambio en tu profesión, esto te está indicando de que Dios, el universo, tus guías, tus seres queridos que están desde el más allá, te están protegiendo. Te están cuidando. Están apoyando tu cambio. O sea, si en estos instantes que tú estás viendo esta lectura, ahora o más adelante, te están hablando acerca de, o estás pensando acerca de un cambio en tu vida profesional, aquí te están indicando de que ese cambio está aprobado por el más allá, aprobado por el universo. Te están indicando de que es seguro hacer ese cambio. Algo que siempre también les indico, es importante escuchar a tu intuición. No hay mejor guía que la energía que tienes por dentro. No hay mejor guía que ese sexto sentido, esa intuición, eso de que esto es lo que debo de hacer ahora. Yo siempre he escuchado mi intuición y estoy cada día trabajando más en escucharla. Es algo que se trabaja constantemente. Pero hay pequeñas cosas cuando empiezas a identificarlas de tu intuición, ciertas guías que llegan a ti, tú dices, ok, perfecto, eso significa esto, tomo este camino, mejor me muevo por aquí en mi vida, esto es lo que tengo que hacer. Y el tercer propósito de vida para ti, vamos a ver. Recuerda siempre tomar lo que resuene contigo. ¡Yes! Llegamos a los 400 likes. ¡Qué belleza! Muchas gracias, de verdad. Gracias por todo su apoyo, gracias por todo su amor, gracias de corazón a corazón siempre por estar recibiendo estas lecturas con los brazos abiertos. Gracias Jorge y gracias a todas las personas que dejaron sus likes. De verdad que sí. Eso ayuda mucho a que mi canal se mantenga aquí presente en YouTube, no solamente porque quiero tener likes, y eso de la manera como ayuda a que se mantenga mi canal presente en YouTube es porque YouTube de esta manera puede mandar este video a otras personas para que también puedan recibir este mensaje, que al final es lo que importa, que muchas personas puedan recibir este mensaje y puedan emprender un nuevo camino en su vida. Gracias, de verdad que sí. Compártanlo si pueden también con sus amistades, mándalo por WhatsApp y todo.
Síganme en mis redes sociales, @jtarot7. ¿Ah? En Instagram siempre estoy publicando cositas que no publico por acá. Así es que igualmente los veo por allá. Bien, vamos con... Dice Jorge que se haga viral. ¡Wow! A ver, Sagitario, ahorita para tu cumpleaños, tercer propósito de vida. ¡Wow! ¡Mira! Consejo o aconsejar. Tú sanas, tú y a otras personas con una palabra de amor, con una palabra amable, con un consejo, con escuchar a otras personas. De esta manera también ayudas y sanas. Simplemente con brindarle un momento a una persona que necesite hablarte, que necesite un consejo de ti, estás ayudando, estás cumpliendo con tu propósito. Y saber identificar también qué puedes hacer para que no te recargues de energía cuando estás tratando de ayudar a alguien más y puedas de esa manera entonces mantener siempre tu energía hacia arriba. Oh, wow. Por ahí sonó algo raro allá afuera. Señales de que estamos en los correctos. Todo eso es sincronizaciones. Así que ya lo sabes. Vamos a ver. Aconsejar, brindar tipos de consejos como lo podría brindar un terapeuta, consejos como lo podría brindar un trabajador social, una trabajadora social, consejos como lo podría brindar un psicólogo, un psiquiatra. Muy bien. Vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal para tu cumple. ¿Te parece? Sí. Así es, Luna Sol, correcto. Se termina un poco drenado de las energías, pero muy bien. Uno se puede recuperar. A ver, el espíritu animal para ti. Veamos cuál es. Vamos a abrirlo aquí así. Y esta cartita me llama para ti. ¡Wow! ¡Ah! Pero qué gran sincronización. Synchronization. Qué sincronización más espectacular. El espíritu del antílope, que es este animalito que vemos aquí, te da el número 2. Y mira el mensaje que te dice: la vida está empezando a acelerarse. La vida está empezando a acelerarse, a avanzar. Y que fue uno de los primeros mensajes que te di cuando empezamos esta lectura. Con las cartitas de la torre volteada. Con la cartita del 2 de espadas. Con la carta de la rueda de la fortuna, que las recuerdo clarito, clarito. Que ahora la vida da la vuelta. Ya no hay más estancamientos y hay avance para ti. Progreso. Y el consejo del espíritu animal te dice que la vida se acelera. Mi hermana, mi hermano, la vida va a empezar a coger su ritmo para ti. ¿Qué mensaje más sensacional? ¿Qué mensaje más espectacular? Saludos hasta España, que me acaban de decir que llegamos a los 400 justamente cuando eran las 4 de la mañana. Todavía están despiertos todavía por allá. ¡Wow! Gracias. Gracias, Ángela, para ti. Dice: recibo todas tus bendiciones, esperaba tus palabras de aliento, millones de bendiciones para ti. Gracias, querida Ángela, recibo tus bendiciones, te las multiplico y se las esparzo a cada uno de ustedes que están aquí conmigo en este directo y por supuesto a quienes van a ver este video después. Flora Condori dice que está de cumpleaños hoy. Estoy de cumpleaños justo en el día de mi cumpleaños 24. Soy Flora, de profesión psicóloga. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Flora, feliz cumpleaños. Hasta La Paz. Muy bien, voy a estar allá el 22 de enero. Sabadation. Y en Santa Cruz, este sábado 29 de enero. Ya pueden comprar sus boletos. jtarot7.com/eventos, donde voy a tener este taller de luz y progreso. Una vez más, feliz cumpleaños para cada uno de ustedes. Ahora, durante el mes de noviembre, durante el mes de diciembre, recuerda que las energías que vienen para ti son unas energías fuertes, poderosas. Van a sacudir tu vida y sacudir tu alma, pero todo va a estar bien.
Las veces que necesites, siempre este video va a estar aquí para ti, para que puedas recargarte de energías positivas y continuar tu camino. Manténganme al tanto, por favor, allí en los comentarios de cómo van las cosas con ustedes. Yo leo todos los mensajes, algunas veces es un poco difícil poder responderlos, pero yo los leo todos. Igualmente, conecten conmigo en mis redes sociales, @jtarot7, la letra J, tarot, el número 7. Estoy en todos lados, Instagram, Twitter, TikTok, iba a decir, TikTok, Facebook, por todos lados. En lo que tengas, conecta conmigo por allá. Suscríbete, activa la campana. Recuerda siempre, de corazón a corazón te lo digo, brindar y esparcir amor, luz. Hay veces que a todos nos pasa, antes de responder hay que respirar 2 o 3 veces, centrarnos, calmarnos y solamente dar amor. La clave es el amor. La clave es el amor. Con eso me despido, te decreto hoy y siempre un feliz cumpleaños. Gracias a todos. Gracias a Ale, a Juana Benavides, a Natalia. Muchas bendiciones para ti. A Helen. Que todos sus proyectos, que todos sus planes, que su salud, que todo lo que tengan en mente, sea lo que sea que estén trabajando y que hagan, lo logren, se llenen de bendiciones y puedan darle bendiciones a muchas personas más. Para quienes necesiten escucharlo una vez más, feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Te mando un fuerte abrazo de luz. No estás sola, no estás solo. Aquí hay una gran comunidad de guerreros para ti. Para quienes necesiten este abrazo, vengan a buscarlo siempre aquí a este video. Y les mando un besazo. Te decreto hoy y siempre, de corazón a corazón, mucha luz y progreso.